Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este canal. Es un gusto para nosotros que nos reciban de nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre la paz. Vamos a irnos a este pasaje que ya muchas veces hemos leído y seguramente conocemos, que está en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. El Señor es tan hermoso y cómo nos enseña. En este periodo de tiempo, en el contexto en el que estamos, vienen los discípulos del Señor de sufrir la pérdida y la muerte de Juan el Bautista. El Señor se aparta a orar, se consigue con la multitud que no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Y Él se apiadó de ellos y oraba por ellos, los sanaba, los liberaba. En ese contexto se da también la multiplicación de los panes y los peces que tanto conocemos. El Señor oraba por la gente, estaba con ellos, y en medio de toda esa situación se aparta a orar y les dice a los discípulos: bueno, crucen el mar de Galilea, yo me encuentro con ustedes después. Es muy importante lo que ocurre al final de este pasaje que leímos, pues el Señor les dice: tengan ánimo, soy yo. Los discípulos están en la barca en medio de la madrugada, asustados, llenos de miedo, porque no pueden controlar las condiciones en las cuales se encuentran en ese momento. Y se encuentran con una persona caminando sobre el mar. Se asustan, ni siquiera reconocen que es el Señor Jesús. Así sería su susto, su miedo y su desesperación, que es el mismo Maestro con el cual han pasado tanto tiempo y no lo pudieron reconocer. Pero lo que les dice el Señor es que no teman, soy yo. No es una frase irónica. El Señor no se está burlando de ellos. En ese momento se están encontrando con la paz. Él les está diciendo: no teman, yo soy la fuente de su paz. No tienen por qué temer, yo puedo controlar las condiciones. Las situaciones que los están envolviendo en este momento, las situaciones que los están incomodando, no son más grandes que yo. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. La voz del Señor les dio paz. La voz del Señor les estaba ministrando paz. Por un momento se olvidaron de lo que estaba sucediendo. Incluso Pedro caminó sobre el agua también. Lo podemos leer más adelante. Hace unos meses atrás, me permito contarle este testimonio. Mi familia y yo tuvimos la respuesta a una oración de hace mucho tiempo. Encontré un trabajo nuevo, una gran bendición para nosotros como familia. Este cambio generó, por supuesto, una nueva dinámica de vida. Estas nuevas situaciones generaron en mí un poco de estrés, ansiedad. En medio del trabajo me encontraba tal vez con los pensamientos de incapacidad de poderlo hacer. Habían días en los cuales no podía ni siquiera comer de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación, ya teniendo el trabajo. Entonces pensaba: ¿será que sí lo puedo hacer? ¿Será que sí tengo las capacidades? ¿Será que sí es el Señor que me está ayudando? Mil cosas pensaba. Y un amigo, en medio de esta situación, la compartía con él. Me dice: Néstor, tienes miedos y el Señor te está permitiendo que los veas. Yo me
me ofendí un poco. Hablando con él no le dije nada, por supuesto, pero yo me ofendí. Bueno, ¿cómo que miedo? Yo no tengo miedo. Soy un hombre. No, sí tenía miedo. Tenía miedo porque no quería fallar, tenía miedo porque no quería dejar de tener sustento para mi familia, tenía miedo porque no quería que me votaran, cualquier cosa. Y tenía miedo porque me encontraba con mi confianza puesta en mis capacidades. Mis capacidades no son suficientes para darme paz. La única fuente de paz es el Señor Jesús. Me encontré en medio de todo eso, en medio de esa situación, con que lo único que me hacía estar en paz, tranquilo, sin ansiedad, era la presencia del Señor Jesús. No me tenía que apartar. Me tuve que apartar. A veces me metía en el baño, a veces me escondía en algún rincón de la casa que estuviese solo, pero necesitaba encontrarme en la presencia del Señor porque era lo único que me permitía estar en paz. Las situaciones alrededor eran las mismas. Era nuevo en el trabajo, las situaciones eran, me tenía que adecuar a ellas, estaba aprendiendo, pero la voz del Señor Jesús me dijo, no temas, yo estoy aquí, soy yo. Ok, en medio de todo eso me encontré con paz. El Señor me ministró a través de este pasaje en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Seguramente también lo han escuchado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos míos, amigos míos, la única fuente de paz es la presencia de nuestro Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es una paz que no podemos comprender, es una paz que la produce su presencia. No hay ninguna otra fuente de paz. La fuente de paz no es nuestra estabilidad económica, la fuente de paz no es nuestra salud, la fuente de paz no es nuestra familia, la fuente de paz no es la situación política, la fuente de paz no es la situación económica, social, póngale usted el nombre que usted quiera. La fuente de paz no es que viva en España, que viva en Chile, que viva en Argentina, que viva en Venezuela. No. La fuente de paz es Cristo Jesús. A veces nos agobia nuestras situaciones nuevas, a veces nos agobia lo que no tenemos. A veces no tenemos salud, a veces no tenemos dinero. Pero en medio de toda esa tormenta podemos tener paz. Porque no depende de nosotros. La clave está aquí. Filipenses 4, 6, 7. Venir a la presencia del Señor. Venir a la presencia del Señor. Con nuestra angustia, con nuestra queja, con nuestro temor, con nuestra ansiedad. Venir a la presencia del Señor. Y seguro, seguro Él va a responder. Él es la fuente de nuestra paz. Jesucristo es la única fuente de paz. Y le pido a Dios, le pido al Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial, que podamos seguir experimentando su paz. Y te animo a que vengas a la presencia del Señor, para que Él tome tu ansiedad, para que Él tome tus temores, para que te muestre cuáles son tus miedos también, para que los puedas enfrentar. Porque no estás solo, tienes un Padre bueno que está allí a tu lado, para que aún en medio de la tormenta, en tu barca, con los vientos fuertes, Él te tiende la mano. Y Él es poderoso para hacer calmar cualquier situación y cualquier viento fuerte. Dios te bendiga.